Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 9 de mayo de 2022. Hoy hace 75 días que comenzó la guerra en Ucrania y 77 años que finalizó la victoria, se consiguió, si ustedes quieren, la victoria de lo que entonces era la Unión Soviética sobre Hitler, sobre los nazis. Y esta fecha, el 9 de mayo, es la que siempre elige Vladimir Putin para hacer un desfile verdaderamente espectacular. Hoy en la Plaza Roja había 10.000 soldados y para hacer discursos que en un día como el de hoy, en un contexto como el que estamos, en plena guerra de Ucrania, en plena invasión, pues se esperaba como agua de mayo. Y además, no crean ustedes que todas las expectativas previas eran especialmente optimistas, había algunos temores que se fundamentaban también en algunos informes de servicios de inteligencia diciendo que Putin podía hacer de las suyas, que a lo mejor aprovechaba este 77 aniversario para ampliar el objetivo de la guerra y ponernos a todos en el borde mismo de una guerra nuclear. Gracias a Dios, de momento no parece que eso haya ocurrido. Pero es verdad que las palabras de Putin han tenido un significado especial y estaban todos los analistas occidentales inclinados sobre ese discurso como si fueran viejos beduinos para tratar de ver en las subordinadas si había alguna clave o alguna pista que nos permitiera saber cómo está el ánimo del sátrapa ruso que invadió unilateralmente y de manera inopinada el territorio ucraniano y que ahí sigue. Bueno, pues hoy nada más importante desde el punto de vista informativo que ese discurso, así que vamos a conocerlo primero y a analizarlo después. Verónica Jorro. Rusia y Ucrania conmemoran este 9 de mayo el Día de la Victoria contra la ocupación nazi en dos contextos distintos. Rusia como país invasor y Ucrania como país invadido cuando en 1945 pertenecían ambos a un mismo Estado, la Unión Soviética. En el caso de Rusia, Vladimir Putin ha utilizado su discurso en la Plaza Roja de Moscú para justificar la invasión de Ucrania ante lo que a su juicio era la amenaza de un ataque de la OTAN y de Occidente y ha asegurado que ha sido una medida necesaria y la única posible ante esta situación. Putin ha defendido su decisión, era la correcta, ha dicho, porque según él, las acciones de la OTAN alcanzaron un nivel de amenaza obvia para la seguridad nacional de Rusia. Además, ha asegurado que los países de la Alianza Atlántica se han negado a escuchar a Rusia. Los países de la OTAN no querían escucharnos, lo que significa que, de hecho, tenían planes completamente diferentes. Además, se creó sistemáticamente una amenaza absolutamente inaceptable para nuestra seguridad directamente en nuestras fronteras. Todo hacía pensar que sería inevitable un choque con los neonazis, los nacionalistas por los que apostaron Estados Unidos y sus amiguitos. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le ha reprochado a Putin el haber olvidado lo que fue importante para los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y ha pronosticado que los rusos perderán el actual conflicto en su país, porque dice el mal siempre pierde. Lo ha hecho en un vídeo grabado por las calles de Kiev y en el que ha asegurado a sus compatriotas que seguirán presentando batalla a las bárbaras tropas rusas. Zelensky dice que hoy celebran el Día de la Victoria sobre el nazismo y dice que no le va a regalar a nadie un trozo de la historia. Asegura Zelensky que están orgullosos de sus antepasados que junto con otras naciones de la coalición anti-Hitler derrotaron al nazismo y no permitirán, ha dicho, que nadie se anexione esta victoria. Celebraciones también en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que no se va a sentir intimidada por Rusia y sus desfiles y que la imagen de Europa siempre será la de la unidad. Esta es la imagen que quiero que celebremos en el 9 de mayo, una imagen mucho más poderosa que cualquier desfile militar en las calles de Moscú, como hemos visto hoy. Sobre el terreno, las fuerzas militares rusas siguen avanzando en el este de Ucrania para intentar lograr su objetivo de establecer el control total sobre las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre entre esos territorios y la Crimea ocupada. Sin embargo, el último parte de la inteligencia británica asegura que las reservas de municiones de precisión de Rusia están en gran medida agotadas y, según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense, las tropas rusas no están logrando avances significativos en ningún eje. Bueno, ¿y esto dónde nos coloca? ¿Qué es lo que los analistas entienden que ha ocurrido y que cabe esperar después de este discurso en el futuro más inmediato? Eso es lo que le quiero preguntar a Enrique Navarro, que es consultor y analista de defensa y seguridad internacional. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Luis. ¿Ha respondido a sus expectativas lo que ha dicho Putin o no? La verdad que esperaba, después de todo lo que habíamos dicho todos que podía ocurrir, escuchar un discurso justificando su acción, en mi opinión, es una muestra de debilidad que de alguna forma se confirma con todo lo que está ocurriendo sobre el terreno y con los problemas que está teniendo Rusia.
al final no ha tenido nada consistente que ofrecer a su pueblo en el día que supuestamente Orbán, hasta el Papa, habían dicho que podía ocurrir algo definitivo, y lo que nos hemos encontrado es nada nuevo, simplemente justificaciones sin dar ninguna muestra de que esto se pueda acabar, ni cuándo, ni cómo. Pero eso, en el fondo, Enrique, puede ser una buena noticia, ¿no? El hecho de que no se haya venido arriba, que no haya querido endurecer el gesto, que no haya amenazado más, reconociendo tácitamente su debilidad, en el fondo no es más bueno que malo. Es mucho mejor por dos razones. Primero, porque es lo que se confirma con todo lo que estamos oyendo de la inteligencia. Rusia está fracasando en su ofensiva, ni siquiera ha sido capaz, después de 2 meses, de ocupar 2 regiones que teóricamente eran prorrusas, que gran parte de ellas ya estaban ocupadas antes de la guerra. Obviamente, con su capacidad de fuerza, tomar una acería tampoco es un esfuerzo, pero demuestra, primero, la debilidad, y lo segundo que demuestra es un cierto cansancio, porque uno no necesita animar a su pueblo a ir a una guerra salvo cuando está muy cansado, y lo que sabemos de Rusia es que esto ya se hace bastante insostenible por las miles de bajas, por los fracasos y la ausencia de resultados. Y esto yo creo que es, en ese sentido, demuestra lo que ya venimos diciendo hace tiempo, que esta es una guerra, no digo que vaya a ser una victoria total, pero que tiene más cerca la victoria a Ucrania superviviendo que Rusia llegando a ocupar territorios que realmente le están siendo muy difícil, muy complicado. Hemos dicho muchas veces, Enrique, durante los primeros días de la guerra, durante las primeras semanas, que había un respaldo claro dentro de lo que es Rusia ante las acciones de Putin, entre otras razones porque tampoco la información es muy transparente y naturalmente los rusos consumen la información que Putin quiere que consuman. Pero claro, han ido pasando los días, son 75, tú haces referencia a los muertos que han ido llegando, y hoy lo único que ha vendido Putin, que yo haya entendido con claridad en el discurso del 77 aniversario, es la idea de la guerra preventiva. Atacamos nosotros antes de que la OTAN nos atacara a nosotros. ¿Eso basta para que en Rusia vean con simpatía la obstinación de su líder? A ver, primero, todas las guerras siempre son preventivas. No hay nadie que venda una guerra como algo que no sea preventivo, con lo cual forma parte, diríamos, del discurso. Pero sobre todo, esta fuerza de insistir que Rusia estaba amenazada, es muy difícil de vender cuando, a fin de cuentas, Rusia tiene a Europa a sus pies con la energía. Se explica muy mal, ¿no?, esta posible agresividad occidental cuando, a fin de cuentas, Occidente tiene muchas debilidades con Rusia. Lo que yo creo que hemos asistido hoy es a un desfile típico, pero a un Putin más débil, casi diría que desorientado en algún momento del discurso, utilizando términos pues, de todos estos líderes decadentes comunistas que acababan sus discursos de forma un tanto depresiva, ¿no? Pero creo que lo que hoy hemos visto puede ser una señal muy inequívoca de que Rusia está afrontando graves problemas internos, graves problemas con su estructura militar, con los generales, que están indicándole que no hay capacidad para alargar el conflicto muchos meses, intentando fuegos de artificio como en Transnistria, pero creo que lo que hoy hemos, frente a lo que esperábamos, hoy nos hemos llevado la sorpresa de que vemos a un Putin debilitado, justificándose y sin ambiciones claras. Y eso, como dices, es una buena señal para Occidente. Y esa, te pregunto, Enrique, ¿es a su vez el síntoma de que va a ser una guerra ya cuyo fin está más o menos cercano, o por el contrario enquista el conflicto de una manera ya difícilmente medible? Vamos a ver, yo creo que el conflicto se puede enquistar en una primera fase porque, igual que para Rusia ha sido complicado avanzar, para Ucrania lo sería mucho más. Entonces yo creo que nos vamos a mover en un entorno de un progresivo debilitamiento de las acciones militares, pero sin que se llegue a una consecuencia definitiva. Yo siempre he augurado que esto podría ser un final parecido al de 2014, con algunas ventajas territoriales y una especie de patada hacia adelante. Yo no veo ahora mismo ninguno de los dos bandos con capacidades de terminar con el conflicto de forma definitiva, y sí veo más un enquistamiento que dentro de la óptica nuestra no es tan malo, ¿no? Porque ya tuvimos ese enquistamiento desde 2014 hasta 2022 e incluso celebramos una Copa de Europa de fútbol en Rusia. Quiero decir que es algo con lo que Occidente, incluso Rusia e incluso Ucrania podrían vivir hoy en día.
y eso nos aboca, digamos, a un final incierto. No me refiero en cuanto a la duración o en cuanto al bando vencedor, sino que en algún momento esto se tendrá que acabar, aunque sea más tarde que pronto, pero dándole, sobre todo a Putin, que es el que inicia este conflicto, una salida que él pueda vender como medianamente airosa. O tú te lo imaginas diciendo, he sido derrotado, me voy de aquí con las orejas caídas. Vamos a ver, yo creo que Putin, primero, nunca va a admitir una derrota. Segundo, siempre tendrá algo que vender, aunque sea, diríamos, una porción de las dos repúblicas. Yo creo que Ucrania incluso está dispuesta a aceptar, y ya hubo declaraciones en su sentido, una cierta, no reconocimiento de derecho, pero de alguna forma un reconocimiento de hecho, pero al final nos aboca a una situación de una incertidumbre brutal, porque no sabemos qué puede ocurrir en un año, en 2 años. Lo que hemos aprendido en Ucrania es que las reglas de las relaciones internacionales, de la diplomacia, se han roto, que hemos vuelto al momento de la historia en el que la guerra era un instrumento de la política, y no sabemos dónde Rusia o Putin la puede volver a utilizar en otro sitio, con lo cual el tiempo ha cambiado, pero yo creo que ahora mismo lo que necesitamos todos es que este conflicto se acabe, aunque sea de mala manera, pues para poder mantenernos todos superviviendo económicamente y en el mundo. Realmente vivimos en el mundo en el que tenemos que asumir que los problemas no se resuelven del todo y que tenemos que convivir con ellos aunque no nos gusten. Déjeme, Enrique, que te haga la última pregunta, porque sobre todo durante los primeros días de la invasión estaba sobrevolando el temor de que Putin, que no se sabía muy bien a qué resortes obedecía, podía perder la cabeza o, en fin, o venirse arriba de una manera temeraria y provocar una guerra nuclear. Esa es una de las, digamos, hipótesis, desde luego no deseadas, pero tampoco descartadas por ninguno de los analistas. El hecho de que hoy haya hecho esa exhibición de debilidad aleja ese riesgo, Enrique. Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, el utilizar un arma nuclear y convencer a una estructura, porque la toma de decisión de lanzar una bomba atómica no es solo de Putin, no es que se levante por la mañana y lance la bomba nuclear, ¿no? Quiero decir que forma parte de una estructura de decisiones. Yo creo que el hecho de que no haya una pérdida grave o una amenaza grave, pues elimina la justificación de un uso operativo táctico de una bomba nuclear. Yo creo que estamos en una fase en la que las dos partes empiezan a aceptar que esto se tiene que acabar y que es lo mejor que les puede ocurrir a los dos, con pérdidas, con victorias, pero creo que ahora mismo Rusia no tendría ninguna razón después de este discurso para utilizar un armamento nuclear en Ucrania. Creo que ya, en cierta forma, se ha desistido de tomar Ucrania o de hacer de Ucrania un casus belli mundial, ¿no? Yo creo que es muy complicado para Rusia también sobrevivir con las sanciones, y todo esto es un proceso de a ver quién aguanta más, y hoy creo que hemos visto por primera vez una señal de debilidad en Rusia. Enrique, pues te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender un poquito mejor ese mensaje que era trascendente y que nos deja esas conclusiones provisionales, pero bastante claras. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Bueno, pues se enquista la guerra de Ucrania, aunque efectivamente la situación que hoy ha evidenciado Putin no es la mejor para sus intereses, probablemente sí para los intereses occidentales, y sin que esto quiera establecer ninguna comparación ni de lejos, también se enquista lo que ha sido la gran cuestión de la política nacional durante las últimas 2 semanas, que es el asunto del espionaje Pegasus. Ya ha decrecido mucho lo que es la tensión, la que se vivió durante todos y cada uno de los días de la semana pasada, pero el conflicto no está superado en absoluto. Están los independentistas catalanes tratando de superar la quiebra de confianza que esto le ha supuesto con el gobierno de Pedro Sánchez, y estamos a la espera de que se produzca ese encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés que pueda de alguna manera buscarle una salida a todo ese gran lío. Mientras tanto, naturalmente, los independentistas están tratando de elevar las exigencias de cara a ese encuentro que todavía no tiene fecha. Y ya sabemos que o el gobierno de Sánchez desclasifica determinados documentos, los que permitieron que el juez autorizara el espionaje a 18 líderes independentistas, o no hay paz posible. Al menos eso es lo que cuentan, lo que han contado hoy los propios protagonistas. Esmeralda Ruiz.
A la espera de agendar el encuentro Pedro Sánchez-Per Aragonés, en Esquerra hoy ponen el foco en otra exigencia que hasta ahora se había puesto sobre la mesa, pero no con tanto ahínco: desclasificar los documentos y autorizaciones judiciales sobre el espionaje. Eso es la fecha y motivación para vigilar, entre otros, al presidente de la Generalitat. El que estan fent és res. Per tant, el que han de fer és respostes. Queremos respuestas, exigía este mediodía la portavoz de Esquerra en la sede del partido, después de insistir Marta Vilalta en que es urgente que se den esas explicaciones, no a puerta cerrada, sino con luz y taquígrafos. El que seguim exigint. Lo que seguimos exigiendo es lo que todavía no ha hecho el gobierno del Estado español, que es asumir responsabilidades ante este escándalo mayúsculo, asumir responsabilidades y también esclarecer los hechos, máxima transparencia, máxima información e investigación hasta el final. Fins al final. De esta manera volvían en Esquerra hoy a estrechar el cerco en torno a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vuelve a ser objetivo del separatismo, ya no la directora del CNI, de quien decían esta mañana que no hay información suficiente para pedir su dimisión. Todo esto a la espera de la cumbre que llaman ellos entre Pedro Sánchez y Aragonés. Dicen que el escenario es lo de menos. Laura Vilagrá, consejera de Presidencia en Radio Nacional. No es importante el lugar, es importante el contenido, llegar hasta el final, que el presidente del gobierno español pues dé las explicaciones que sean en fin, esclarecedoras al presidente de la Generalitat, y a partir de ahí, pues, en fin, a ver si se puede recomponer la confianza que en estos momentos no tenemos. No importa el lugar, sí el contenido. Avisan desde la Generalitat que busca un encuentro formal con un orden del día que se pueda preparar entre ambos equipos, porque el objetivo, y es otro de los conceptos más repetidos este lunes, pese a las algaradas de estas semanas, es reconducir las relaciones con el gobierno, con quien Esquerra no quiere romper. Bueno, esta es la parte del nudo que conviene desatar cuanto antes para saber en qué acaba esto. Mientras tanto, las posiciones fuera de lo que es Cataluña no se han movido ni siquiera un milímetro, de tal manera que vamos a escuchar declaraciones en los mismos términos, pero vamos, milimétricos, que las que se producían la semana pasada. Hoy lunes ha comparecido ante la opinión pública el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y ha vuelto a decir lo mismo que decía el año pasado. Hay que cortar cabezas, hay que depurar responsabilidades. Es necesario que se depuren responsabilidades al más alto nivel. Los responsables de esta crisis deben dimitir, asumir responsabilidades motu propio, por su propia dignidad y también por la dignidad de nuestro país. Mientras tanto, el Gobierno de España sigue diciendo también exactamente lo mismo que decía la semana pasada. Oiga, de momento ya hemos dado muchos pasos, ha comparecido la ministra de Defensa, ha comparecido la directora del CNI, estamos tratando de saber qué ha ocurrido y cuando sepamos lo que ha ocurrido haremos lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Ese ha sido exactamente el discurso de esta mañana de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Mire, yo creo que ante estas peticiones hay que lanzar un mensaje también de seriedad y de rigor en lo que estamos comentando. Se trata de una cuestión absolutamente importante como es la seguridad nacional y, por tanto, aquí no se trata de señalar, sino de buscar exactamente qué es lo que ha ocurrido para, en primer lugar, subsanarlo. Y cuando tengamos toda la información, cuando sepamos la dimensión de lo que ha sucedido, entonces podremos tomar decisiones en torno a cómo mejorarla, evitar que vuelva a suceder. Y el partido ha llegado más lejos. Esta es la reacción del Gobierno, de la ministra portavoz, pero el portavoz de la Ejecutiva, Felipe Sicilia, ha querido establecer una comparación entre la reacción del Partido Socialista ante un fenómeno de esta naturaleza y la reacción del Partido Popular en situaciones que él considera parecidas. Yo creo que se equivoca, pero él es el que ha querido utilizar esa comparación para llegar a la conclusión de siempre, la comercial. Busquen, comparen y si encuentran algo mejor, cómprenlo. Ha habido y se está realizando un control interno en el CNI. Ya ha comparecido la ministra de Defensa en el Congreso. También ha comparecido en la Comisión de Secretos Oficiales la presidenta del CNI. ¿Se acuerdan cómo gestionaba el Partido Popular estas cuestiones? ¿Se acuerdan cuando el Partido Popular utilizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para espiarse entre ellos? Para espiarse dentro del Partido Popular. Unos robaban, otros espiaban y con el dinero de todos los españoles se corrompían y tapaban a través del espionaje esa corrupción.
Otro frente informativo que va a ir adquiriendo importancia conforme se acerque la fecha electoral es la cita con las urnas en Andalucía. Saben que el viernes de la semana pasada era altamente improbable a estas horas que la izquierda alcanzara un acuerdo para comparecer en esas elecciones en una candidatura única. Se hablaba de 6 siglas distintas y de una cierta imposibilidad para llegar a un acuerdo que acabara con esa sopa de siglas. Se alcanzó un acuerdo in extremis. Tan in extremis que Podemos llegó 10 minutos fuera de plazo, de tal manera que la Junta Electoral andaluza dijo Podemos no puede formar parte de esa coalición porque ha formalizado su adscripción cuando ya el plazo había expirado. Se produjo un recurso ante la Junta Electoral Central, pero hoy hemos conocido que la Junta Electoral Central ratifica lo que había dicho la Junta Electoral andaluza y por lo tanto Podemos y Alianza Verde pierden al menos este primer intento de formar parte de la coalición. Pepe Luis Vázquez. Se trata del primer intento de Podemos y Alianza Verde de reengancharse a la coalición de extrema izquierda llamada por Andalucía, de la que quedaron fuera por inscribirse pasado el plazo. La Junta Electoral finalmente los mantiene al margen y aunque cabe un nuevo recurso, todo apunta a que no hay marcha atrás. Los dirigentes morados irán dentro de las listas, pero el partido no podrá presentarse a las elecciones, con lo que no recibirá subvenciones. La candidata del Frente Amplio, Inmaculada Nieto, ha restado importancia al asunto en los micrófonos de la televisión pública española. Va a haber campaña hecha por todas las formaciones políticas, diputados y diputadas de Podemos en el próximo grupo parlamentario de Por Andalucía y trabajo político y social conjunto de las 6 organizaciones de la coalición. Sobre las encuestas, todavía sin la coalición dentro de la foto, hoy 2 sondeos apuntan a la victoria del PP y la posibilidad de que sume más que toda la izquierda junta. Juanma Moreno confía en esa mayoría para gobernar en solitario, pero el efecto de Macarena Olona se empieza ya a notar porque algunos sondeos disparan a Vox con hasta 20 diputados. Bueno, en relación a esto de las elecciones andaluzas, hoy se han producido algunas declaraciones sorprendentes, algunas de ellas protagonizadas también por líderes, por lideresas, en este caso, de la izquierda. Fíjense, Isa Serra, que es Podemos pata negra, para decirlo, o sea, es decir, Podemos, la parte nuclear de Podemos, ha hecho unas declaraciones hablando de este intento de alcanzar el Frente Amplio, diciendo que de alguna manera se trataba de complacer los requerimientos, las apetencias de Yolanda Díaz. Hemos conseguido ese acuerdo político para esa candidatura, para concurrir juntos en esa candidatura, que es el primer paso de este Frente Amplio de Yolanda Díaz, y en ese sentido creo que lo importante lo hemos conseguido, ¿no? Y respecto al registro, concretamente insisto en que fue un error material. El primer paso para alcanzar el Frente Amplio de Yolanda Díaz, ha dicho, ustedes lo acaban de escuchar. Bueno, pues ahora escuchen a Yolanda Díaz diciendo que ella no ha tenido nada que ver con esta historia. El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días. Desconozco los trámites administrativos, ni me compete a mí, ni mucho menos le compete a los compañeros y compañeras andaluces y por tanto lo voy a respetar, diciendo solamente una cosa. Muchas veces me han escuchado decir que probablemente estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos. O sea, que no está contenta con el ejemplo que han dado las formaciones de izquierda durante los días previos a que se alcanzara fuera de plazo ese acuerdo. No sé qué cara se le habrá quedado a Isa Serra después de escuchar estas declaraciones de Yolanda Díaz y tampoco sé la cara que se les habrá quedado a los dirigentes del Partido Popular después de escuchar a Moreno Bonilla. Hoy ha estado en Antena 3 y ha dicho 2 cosas cuando menos inusuales. Primero, que él prefiere que identifiquen a su marca electoral por él y no por sus siglas. Y en segundo lugar, chicos, sí, nos llevamos bien, somos compañeros de partido, pero mejor manteneos a cierta distancia. Es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP, ¿no? Es lo que nos traslada los estudios demoscópicos. Y después hay una cosa que pasó en Castilla y León, que aquello se convirtió, y lo digo con el máximo respeto, muchos compañeros con buen afán de querer colaborar, pero había una sensación de pérdida del control de la campaña, ¿no? Una especie de romería. Jola de grillos. Ahí va. Declaraciones contradictorias. Eso no puede pasar en Andalucía. Entonces yo lo que he pedido y lo que voy a mantener, que evidentemente vendrán compañeros a Andalucía, pero vendrán compañeros muy específicos para territorios muy específicos y con mensajes muy específicos.
Hoy es lunes, es 9 de mayo de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, finalmente ocupará un escaño en el Senado a partir del 7 de junio. Así lo designará el Parlamento gallego el próximo 25 de mayo y una vez dimita como diputado regional de esa Cámara. Un espacio en la Cámara Alta que le dará visibilidad frente al presidente del Gobierno y que hoy valoraba la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Respeto la decisión de Núñez Feijóo, pero sobre todo aprovecho para poner en valor lo que significa el Senado como Cámara territorial en nuestro país. Hoy precisamente es el Día de Europa y ahí se celebra también un acto conmemorativo muy importante. Creo que las instituciones hay que respetarlas y estoy segura que el señor Núñez Feijóo respetará esa Cámara, que lo es, de la representación territorial. Y bueno, lo que no deja de sorprendernos es que haya tardado ni más ni menos que un mes en tomar esa decisión. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, no ha descartado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana cierre el acuerdo con Portugal para poner el límite al precio del gas. Durante una entrevista en Televisión Española, Rivera ha puntualizado que solo faltan los aspectos técnicos. Pues cuanto antes, si llegamos a tiempo de mañana, y si no, inmediatamente después, tan pronto como tengamos acabado de armar todos los aspectos técnicos que nos permitan hacer operativa esa decisión y que contemos con la respuesta oficial por parte de la Comisión. Hemos estado trabajando todo el fin de semana con nuestros colegas de Portugal y con nuestros colegas de la Comisión Europea y vamos a seguir en ello para poder hacerlo cuanto antes. Y el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado hoy el anteproyecto de la nueva ley de universidades que también se aprobará en las próximas semanas. Un nuevo texto en el que se reduce la exigencia para ser rector y donde habrá una participación vinculante, ha explicado, de los alumnos en los planes de estudio. Incorporamos la garantía que los estudiantes tendrán capacidad, serán relevantes a la hora de seguir digamos, la calidad de la docencia y exigir la calidad de la docencia con control de las guías docentes, con control, digamos, de la evaluación del profesorado. Sepan además que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de dar 15 días a la Generalitat para cumplir la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Insta así a la alta inspección educativa a verificar que la resolución judicial que acaba con la inmersión lingüística se cumpla. Y en el caso Mascarillas, el juez ha interrogado este lunes como testigo a la presidenta de la Universidad Americana CIS, supuesto enlace entre el consistorio y los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. Comienza así la segunda tanda de declaraciones en la que se ha desestimado citar como imputado al primo del alcalde Martínez Almeida, Andrés España. Con esta decisión, el juez que instruye el caso de las mascarillas ha descartado investigar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por un delito de tráfico de influencias. Eso sí, el magistrado sí que le ha citado el próximo 12 de mayo como testigo para poder esclarecer si hubo trato de favor en el ayuntamiento de la capital con los comisionistas. En la resolución, el juez esgrime que el primo del alcalde madrileño se limitó a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la funeraria municipal los mencionados contratos. Todo después de la petición de Podemos de imputar al primo de Almeida con el fin de explicar el contacto con los comisionistas dentro del caso Mascarillas. Gracias, Andrés. Más cosas. El juzgado de instrucción número 16 de Madrid ha absuelto al líder de Más País, Íñigo Errejón, del delito leve de lesiones, del que se le acusaba por haber propinado supuestamente una patada al hombre que le denunció, Miguel Ángel Pérez. El juez absuelve a Íñigo Errejón al concluir que tras la prueba practicada en el juicio no ha quedado acreditado que el denunciado propinase una patada al denunciante. El vecino de Lavapiés, que denunció al líder de Más País, mantuvo en la vista oral que Errejón le propinó una patada en el estómago y este afirmó que en ningún momento golpeó al denunciante. Las versiones aportadas por los testigos de uno y otro, dice el magistrado, son claramente contradictorias. Además, tampoco han podido ayudar para esclarecer los hechos las cámaras de vídeo de la zona, que no arrojan luz sobre lo ocurrido pese al intento de mejora de las imágenes. La prueba practicada, añade el juez que firma la sentencia, no ha evidenciado cómo se produjeron los hechos, si fueron como señala el denunciante o si lo fueron como señala el denunciado. Tan solo resulta aprobada la petición de la foto por parte del denunciante, la negativa de Errejón y la discusión posterior entre ellos. Tampoco aclaran gran cosa, dice el magistrado, los informes médicos unidos a las actuaciones. Contra esta resolución judicial cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Gracias, Miguel Ángel. Y no se marchen porque les contaremos con detalle la nueva iniciativa del Gobierno para combatir los suicidios. Lo ha anunciado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras habilitar un nuevo teléfono de asistencia, el 024, que estará disponible las 24 horas del día para ayudar a quien lo necesite. En casa de Herrero. Es Radio.